¿Y si te dijera que la autoconfianza no es un don, sino una decisión diaria? ¿Y si no necesitas nada del puzzle exterior para sentirte seguro, fuerte y en paz contigo mismo? ¿Y si la verdadera libertad comienza cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a vivir en coherencia con quien realmente eres? Durante años hemos creído que la confianza es algo reservado para unos pocos, los más exitosos, los más extrovertidos, los que siempre parecen tenerlo todo bajo control. Pero esa es una ilusión. La filosofía estoica, una sabiduría forjada en la adversidad, en el silencio, en la observación lúcida del alma, nos enseña que la autoconfianza no nace del ruido exterior, sino de un trabajo interno constante, de saber quién eres, aceptar lo que no puedes controlar, actuar con integridad y responder con sabiduría a cada desafío. Este video es una invitación a recorrer ese camino. A través de 8 lecciones estoicas, exploraremos cómo cultivar una confianza real, profunda y duradera. No se trata de fórmulas rápidas ni motivación vacía, se trata de transformación interior, paso a paso, idea a idea, acción a acción. Si estás dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad y compromiso, descubrirás que todo lo que buscas ya está en ti. Comencemos. Conócete a ti mismo. La mayoría de las personas piensa que la autoconfianza es algo que simplemente se tiene o no se tiene, como si fuera una chispa mágica que aparece espontáneamente en ciertos momentos de la vida. Pero la verdad es otra. La autoconfianza no surge de la nada. No es un regalo ni una coincidencia. Es más bien el fruto de un trabajo silencioso, constante y profundamente personal, el conocimiento de uno mismo. Conocerse a uno mismo no es simplemente hacer una lista de cualidades o debilidades. Es mirar hacia dentro con honestidad, sin adornos, sin máscaras, sin excusas. Es tener el valor de observar nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras motivaciones más íntimas, incluso aquellas que a veces preferiríamos ignorar. Como decía Epicteto, uno de los grandes pensadores del estoicismo, no podemos avanzar hacia una vida virtuosa si primero no aceptamos con serenidad y sin dramatismo tanto nuestras virtudes como nuestras limitaciones. No se trata de juzgarnos, sino de reconocernos, no de castigarnos, sino de comprendernos. Este tipo de introspección no se logra de un día para otro. Requiere una disposición sincera a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué reaccioné de esa forma? ¿Qué me dolió realmente? ¿Qué me motivó a tomar aquella decisión? ¿Fue el miedo o fue la convicción? El autoconocimiento exige ese tipo de atención. Exige estar presentes no solo en los grandes momentos, sino especialmente en los pequeños gestos cotidianos, donde solemos actuar por impulso, sin detenernos a pensar. Y es justo ahí, en esos momentos, donde comienza a construirse o a deteriorarse nuestra autoconfianza, porque cuando actuamos impulsivamente, muchas veces traicionamos lo que realmente creemos o deseamos. En cambio, cuando tomamos decisiones alineadas con nuestros principios, aunque sean difíciles, aunque no nos aplaudan, aunque signifiquen decir no, cuando todos esperan un sí, entonces reforzamos nuestro vínculo con nosotros mismos, y eso, aunque pase desapercibido para el mundo, fortalece profundamente nuestra confianza interior. La filosofía estoica nos enseña que no debemos buscar validación externa para sentirnos seguros. La verdadera seguridad nace de la coherencia interna, y la coherencia solo es posible cuando sabemos con claridad quiénes somos y qué valores nos definen. En otras palabras, cada vez que actuamos de forma honesta, aunque nadie lo note, aunque nadie lo premie, estamos consolidando una base firme sobre la cual podemos sostenernos en los días difíciles. Pero el autoconocimiento no es solo una herramienta para elegir bien, también es una guía para sanar. Comprender nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Dejamos de luchar contra ellos y empezamos a trabajar con ellos. Dejamos de esconder nuestras fallas y aprendemos a convertirlas en oportunidades de crecimiento. Lo que antes veíamos como una debilidad,
puede revelarse como una fuente de sabiduría, si aprendemos a observarlo con paciencia y sin juicio. Este proceso también nos enseña a reconocer nuestras fortalezas, no para inflar el ego, sino para recordarnos de qué somos capaces. Cuando miramos hacia atrás con sinceridad y vemos lo que ya hemos superado, lo que hemos aprendido, lo que hemos resistido, podemos empezar a confiar en que aunque el camino no sea fácil, sí estamos preparados para recorrerlo. La autoconfianza crece no desde la perfección, sino desde la experiencia. Los estoicos también hablaban de la importancia del autoexamen. Para ellos, el día no terminaba sin una revisión tranquila y honesta de lo vivido. Marco Aurelio, por ejemplo, se preguntaba cada noche: ¿he actuado con justicia? ¿He sido fiel a mis principios? ¿He reaccionado con sabiduría o con impulso? No se trataba de un ritual de culpa, sino de una práctica de claridad, porque solo quien se observa a sí mismo con rigor puede mejorar de forma real. Este tipo de examen diario es una invitación a detenernos por un momento, en medio del ruido, a escuchar lo que sentimos realmente, a preguntarnos antes de actuar si eso que vamos a decir o hacer representa verdaderamente lo que creemos. Esa pausa, por breve que sea, puede transformar completamente nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Nos convierte en seres más reflexivos, más auténticos y, por tanto, más seguros. Una de las preguntas más poderosas que podemos hacernos es: ¿esto que estoy a punto de hacer me representa? Si la respuesta es sí, seguimos adelante con serenidad. Si no, tenemos la oportunidad de corregir el rumbo. Vivir de esta forma, desde la autenticidad, es uno de los pilares más sólidos de la confianza verdadera. No la confianza superficial que se alimenta del aplauso, sino la que permanece incluso cuando nadie nos mira. Comprenderse no es un destino, sino un camino. Y como todo camino importante, requiere paciencia, constancia y, sobre todo, valentía. Valentía para enfrentar verdades incómodas, para cambiar lo que no nos hace bien, para aceptar lo que no podemos cambiar y para abrazar lo que realmente somos. Solo entonces, cuando aprendemos a estar bien con nosotros mismos, podemos empezar a caminar con firmeza por el mundo. El estoicismo no promete una vida sin dificultades, pero sí ofrece herramientas para enfrentarlas con dignidad, y el autoconocimiento es la primera de ellas, porque cuando sabes quién eres, ni la crítica te hunde, ni el elogio te eleva. Eres tú quien define tu valor, no las opiniones cambiantes del exterior. Esa estabilidad interna es la que los sabios cultivaron durante siglos. Esa es la roca sobre la cual puedes construir una vida plena, libre de la constante necesidad de aprobación. Y tal vez el aprendizaje más bello de todo este proceso es que no estás obligado a saberlo todo desde el principio. No necesitas tener todas las respuestas. Basta con hacerte las preguntas correctas y estar dispuesto a escuchar con honestidad lo que tu interior te va revelando. La autoconfianza no es una meta que se alcanza de golpe, sino una consecuencia natural de conocerte, aceptarte y actuar en coherencia. En esta primera lección, el llamado es claro: mírate sin miedo, no para juzgarte, sino para comprenderte, no para exigirte perfección, sino para abrazar tu humanidad, porque solo cuando te conoces de verdad puedes empezar a confiar no en lo que aparentas ser, sino en quien realmente eres. Y esa confianza silenciosa pero firme te acompañará incluso en los momentos más inciertos. Acepta lo que no puedes controlar. Hay una verdad silenciosa que muchos descubrimos solo después de años de desgaste emocional: no puedes controlar todo lo que sucede en tu vida. Aunque la sociedad moderna nos empuje a creer que debemos tener siempre el control, la realidad es mucho más sencilla y más liberadora. La verdadera fortaleza no proviene de dominar el mundo exterior, sino de saber gobernar nuestro mundo interior. El estoicismo, en su sabiduría atemporal, nos ofrece una brújula clara: enfócate únicamente en aquello que está bajo tu control. Esta enseñanza, simple en apariencia,
tiene el poder de transformar por completo la forma en que enfrentamos cada día. Epicteto lo expresó con una claridad irrefutable. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Comprender esta distinción no es solo útil, es esencial para una vida tranquila, firme y llena de propósito. Aceptar nuestros límites no es rendirse. Al contrario, es un acto de profunda valentía, porque implica mirar de frente lo que no podemos cambiar, el pasado que ya fue, las decisiones ajenas, las circunstancias externas, y dejar de luchar inútilmente contra ellas. Es soltar la cuerda que nos mantiene atados al resentimiento, al miedo, a la frustración, y en su lugar, liberar nuestras manos para trabajar con lo que sí podemos, moldear nuestras acciones, nuestras elecciones, nuestras actitudes. La aceptación en este contexto no es pasividad, no es resignarse ante el dolor ni cerrar los ojos ante la injusticia. Es más bien dirigir nuestra energía hacia donde realmente puede marcar una diferencia. Es el arte de priorizar la paz interior sobre la ilusión de control total. Es saber que aunque no podemos decidir lo que ocurre, sí podemos elegir cómo responder a ello. Uno de los errores más comunes es vivir anclados en lo que ya pasó o en lo que aún no ha ocurrido. Dedicamos horas, días, incluso años a reprocharnos decisiones antiguas, a revivir conversaciones pasadas o a temer futuros que quizás nunca lleguen. En ese vaivén entre el ayer y el mañana, se nos escapa el único tiempo que realmente poseemos, el presente. El estoicismo nos recuerda con firmeza que el pasado ya no existe y el futuro aún no ha nacido. Solo este momento es nuestro y es en él donde reside todo nuestro poder. Aceptar esto no es fácil. Requiere entrenar la mente para soltar la necesidad de tener todas las respuestas, soltar la obsesión por prever cada detalle, soltar la resistencia a lo que ya es. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Se cultiva poco a poco en las pequeñas decisiones de cada día, cuando dejamos de discutir con lo irreversible, cuando dejamos de anticipar cada posible problema, cuando aprendemos a respirar y a estar presentes con lo que hay. En ese espacio de aceptación ocurre algo poderoso. Descubrimos que hay una fuerza tranquila que brota dentro de nosotros. Una fuerza que no necesita imponerse ni gritar porque está arraigada en la claridad. Y es entonces cuando comenzamos a experimentar una paz que no depende de que todo esté bien, sino de que nosotros estemos bien con lo que es. Al observar nuestras propias reacciones cotidianas, podemos detectar con precisión cuando estamos intentando controlar lo incontrolable. Tal vez es esa molestia cuando alguien actúa de forma que no esperamos, o esa ansiedad cuando algo no sale como planeamos. En esos momentos el ejercicio estoico es sencillo pero profundo. Preguntarse con honestidad: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, el siguiente paso es soltar con elegancia y sin rencor. Y no soltar no significa desinteresarse, significa actuar con sabiduría, porque la energía que antes usábamos en tratar de cambiar lo externo, ahora se invierte en mejorar lo interno. En lugar de pelear con lo que no depende de nosotros, cultivamos paciencia, templanza, comprensión. Nos volvemos menos reactivos, más reflexivos, más libres. Aceptar lo que no podemos cambiar también implica aprender a vivir con incertidumbre. El ser humano, por naturaleza, busca seguridad, pero la vida es en esencia impredecible. Pretender controlarla es una batalla perdida. En cambio, si aceptamos esa incertidumbre como parte del viaje, comenzamos a caminar con más ligereza. Ya no necesitamos tener todas las garantías para seguir adelante. Confiamos en nuestra capacidad de adaptarnos, de responder, de levantarnos si caemos. Esta confianza paradójicamente nace de la humildad, de reconocer que no somos omnipotentes y no necesitamos serlo, que el valor no reside en controlar todo, sino en mantener la serenidad cuando no podemos controlar nada, y esa serenidad, esa calma firme y silenciosa,
es una de las mayores muestras de verdadera autoconfianza. Pensemos por un momento en todas las veces que hemos sufrido por intentar forzar lo que no era o por resistirnos a aceptar lo inevitable. ¿Cuánto dolor podríamos habernos ahorrado si hubiéramos aceptado desde el inicio que no estaba en nuestras manos? Aceptar no significa que nos guste lo que sucede. Significa que dejamos de desgastarnos luchando contra realidades que no podemos modificar, y en esa aceptación hay libertad. Este principio también nos enseña a ser más amables con nosotros mismos. Cuando entendemos que no todo está bajo nuestro control, dejamos de culparnos por todo, dejamos de exigirnos ser perfectos. Comprendemos que equivocarnos, dudar, fallar, también forma parte del camino, y esa comprensión nos da espacio para aprender, para crecer, para seguir adelante con más sabiduría. En la vida diaria, practicar este tipo de aceptación puede traducirse en acciones muy concretas, como dejar de obsesionarnos con cambiar la opinión de alguien, o dejar de castigarnos por errores pasados que ya no podemos deshacer, o decidir no entrar en discusiones inútiles que solo desgastan. Esas pequeñas decisiones aparentemente simples tienen un impacto enorme en nuestra paz interior. La aceptación también mejora nuestras relaciones. Cuando dejamos de intentar controlar a los demás, sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones, y empezamos a respetar su proceso, nuestras conexiones se vuelven más auténticas. Ya no necesitamos que todos actúen como esperamos. Nos abrimos a la diversidad, a la diferencia, y eso nos hace más sabios. En última instancia, aceptar lo que no puedes controlar es un acto de profunda claridad. Es reconocer con humildad los límites de tu poder y al mismo tiempo descubrir la magnitud de tu libertad. Porque como bien dicen los estoicos, no controlas lo que pasa, pero sí controlas lo que haces con eso. Esta lección, aunque sencilla, es transformadora. Nos libera del peso innecesario del control y nos da las alas para vivir con más ligereza. Nos enseña que la verdadera fortaleza no se mide por lo que dominamos, sino por cómo respondemos a lo que nos desafía. Y en esa respuesta tranquila, firme, consciente, comienza a florecer la confianza verdadera. Enfócate en lo que realmente importa. En un mundo que no deja de hablar, de vibrar, de notificarte, encontrar silencio se ha vuelto un lujo. Pero no es un silencio externo lo que más necesitamos. Es el silencio interior, esa quietud que nace cuando apartamos lo innecesario y nos enfocamos solo en lo esencial. Vivimos tiempos en los que la dispersión mental no es una excepción sino la norma. Saltamos de una preocupación a otra, de una pantalla a otra sin detenernos a pensar qué estamos haciendo realmente con nuestra atención. Y sin darnos cuenta, dejamos que lo urgente reemplace a lo importante, que lo ruidoso o superficial tape lo profundo. El pensamiento estoico nos invita a realizar un acto de valentía poco común hoy: volver a elegir en qué nos enfocamos. Porque la calidad de nuestra vida no depende únicamente de lo que nos ocurre, sino sobre todo de a qué decidimos prestarle atención. Marco Aurelio lo expresó con claridad. La vida de cada uno está determinada por los pensamientos que elige albergar, y es ahí, en ese espacio entre el estímulo y nuestra respuesta, donde se juega el rumbo de nuestra existencia. Identificar en qué centramos nuestra atención es el primer paso para recuperar el control sobre nuestra mente. ¿En qué piensas cuando estás solo? ¿Qué temas ocupan tu mente al despertar o antes de dormir? Muchas veces, sin siquiera notarlo, dedicamos una cantidad inmensa de energía mental a cosas que no solo no nos aportan, sino que nos drenan. Nos dejamos atrapar por la ansiedad de agradar a todos, por la comparación constante en redes sociales, por el miedo a no estar haciendo lo suficiente. Estas distracciones modernas tienen un alto costo en nuestra paz interior. A menudo buscamos validación externa como si de ella dependiera nuestro valor. Queremos gustar, impresionar, ser reconocidos, pero en ese esfuerzo perdemos el enfoque en lo que realmente nos importa a nosotros. No hay nada más agotador que intentar ser todo para todos. El resultado es una mente fragmentada,
una vida que se siente llena pero vacía a la vez. Los estoicos nos invitan a invertir esa lógica. En lugar de buscar hacia afuera, proponen mirar hacia adentro, preguntarnos con honestidad: ¿qué quiero realmente? ¿Qué me aporta sentido? ¿Qué me hace sentir en paz? Una de las técnicas más efectivas para fortalecer el enfoque tal como lo practicaban los sabios estoicos es la intención consciente. No se trata de llenar el día de tareas, sino de darle dirección. Cada mañana es una nueva oportunidad para preguntarte: ¿qué merece hoy mi atención? ¿Dónde quiero poner mi energía? Esta simple práctica repetida con constancia tiene un efecto profundo. Transforma la rutina en un acto de elección. Ya no haces las cosas por inercia, sino con intención. Y ese cambio sutil modifica todo. La meditación, aunque no se llamara así en la antigüedad, era un hábito estoico fundamental. Marco Aurelio, por ejemplo, escribía cada día para ordenar sus pensamientos, para recordarse sus principios, para centrarse. Hoy esa práctica puede tomar muchas formas. Unos minutos de silencio por la mañana, escribir tus reflexiones, observar tu respiración. Lo importante no es el formato, sino el propósito. Entrenar tu mente para regresar una y otra vez al momento presente. Porque solo en el presente puedes actuar, elegir, transformar. El enfoque también se fortalece a través del control de los pensamientos. No se trata de reprimir lo que atita a lo que piensas, sino de observarlo con claridad. Como si fueras el guardián de una puerta, decides qué ideas dejas entrar y cuáles no. Si una preocupación llega sin invitación, en lugar de dejar que tome el control, la examinas. ¿Es útil? ¿Es real? ¿Puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es no, la dejas ir. Este tipo de vigilancia mental no es rigidez, es libertad. Libertad para elegir cómo quieres vivir tu día. Otro aspecto esencial del enfoque es aprender a decir no. No a lo que distrae, no a lo que te aleja de ti, no a lo que consume tu energía sin devolverte nada. Esto incluye hábitos como el uso excesivo de tecnología, compromisos innecesarios o conversaciones que giran en círculos sin sentido. Decir no es egoísmo, es responsabilidad, porque cada no que das afuera es un sí que te das a ti mismo, a tu paz, a tu propósito. A medida que recuperas tu enfoque, notarás un cambio en la forma en que vives tu tiempo. Ya no se trata de llenar cada minuto, sino de habitarlo plenamente. Descubres que puedes hacer menos cosas, pero con más profundidad, que el silencio no es vacío, sino espacio fértil, que una tarea bien hecha con atención y presencia te conecta con una sensación de satisfacción que nada superficial puede ofrecer. El enfoque también te da perspectiva. Cuando dejas de correr detrás de todo, puedes ver con más claridad hacia dónde te estás dirigiendo. Puedes ajustar el rumbo si es necesario. Puedes reconectar con tus verdaderas prioridades y, lo más importante, puedes empezar a vivir una vida que se sienta tuya, no prestada de las expectativas ajenas. En última instancia, enfocar la atención en lo que realmente importa es un acto de amor propio, es recordarte que tu tiempo y tu energía son recursos sagrados, que no estás obligado a entregarlos a todo y a todos, que tienes derecho a proteger tu mente, a cuidar tu entorno mental, a construir un espacio interior donde reine la calma y no el caos. Esta calma interior, resultado de una atención enfocada, es una de las mayores fuentes de confianza, porque cuando sabes lo que importa y actúas en consecuencia, no necesitas demostrar nada. Tu claridad se vuelve tu fuerza, tu coherencia se vuelve tu guía. Y desde ahí, desde esa quietud bien cultivada, puedes enfrentar el mundo con serenidad sin perderte en él. En esta tercera lección el mensaje es claro. Presta atención a tu atención. Decide con cuidado dónde la colocas, porque ahí florecerá o se marchitará tu vida. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes elegir a qué le das tu mirada, tu mente, tu corazón. Y esa elección, aunque pequeña, cambia todo. Desarrolla tu fortaleza interior. Hay un tipo de fuerza que no se nota a simple vista,
No está en la voz más fuerte ni en los músculos tensos, tampoco se refleja en la velocidad con la que uno responde o en la capacidad de imponerse a los demás. La verdadera fortaleza, aquella que sostiene el alma cuando todo lo externo se desmorona, se construye en silencio desde dentro. Es una fuerza serena cultivada con paciencia, forjada a través de los momentos difíciles y templada por la experiencia de haber seguido adelante cuando lo fácil era rendirse. El estoicismo no nos promete una vida sin desafíos. Al contrario, nos enseña a ver en cada prueba una oportunidad de crecimiento, porque la adversidad bien comprendida puede convertirse en maestra, no porque el dolor sea noble por sí mismo, sino porque nuestras respuestas ante él pueden revelarnos una versión más firme, más lúcida y más completa de quienes somos. Como dijo Séneca, la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Aceptar que la fortaleza no es innata, sino entrenada, es liberador. Nos quita de encima la carga de creer que deberíamos tenerlo todo resuelto desde el inicio. Nadie nace resiliente. La resiliencia es una elección diaria. Es el acto de levantarse aún con dudas. Es intentar una vez más incluso después de haber fallado. Es mirar al miedo con respeto, pero no con sumisión. Y en ese proceso de persistir, de sostenerse incluso tambaleando, se va formando una confianza que no necesita ruido para afirmarse. La vida cotidiana ofrece incontables oportunidades para entrenar esta fortaleza. No hace falta esperar grandes tragedias para practicarla. A veces basta con enfrentar esa conversación que has estado evitando, terminar esa tarea que llevas semanas postergando, o atreverte a dar un pequeño paso fuera de tu zona de comodidad. Cada uno de esos gestos, por pequeño que parezca, moldea tu carácter, porque no es el tamaño del reto lo que importa, sino la actitud con la que lo enfrentas. La resiliencia también se manifiesta en cómo respondemos a las pérdidas, ya sea la pérdida de una persona querida, de un trabajo, de una etapa de la vida. Cada duelo nos desafía a reconstruirnos. El estoicismo no nos pide que neguemos el dolor, sino que lo miremos con coraje, que lo atravesemos con dignidad, que nos preguntemos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí se está fortaleciendo en este proceso? Porque a veces lo que más nos duele también es lo que más nos revela. Cultivar la fortaleza interior no significa endurecerse, sino fortalecerse sin perder la sensibilidad. Significa ser capaces de seguir amando, aunque hayamos sido heridos. Significa conservar la esperanza, incluso cuando el camino parece incierto. Significa no cerrar el corazón, aunque la vida nos haya enseñado que hacerlo sería más fácil. Y esa es una de las formas más nobles de coraje, permanecer abiertos cuando el instinto nos grita que nos protejamos. El apoyo de la comunidad es un pilar fundamental en este camino. Ser fuerte no implica estar solo. De hecho, los Totsumatsu estoicos reconocían el valor de compartir el camino con otros, de aprender del ejemplo ajeno y de ofrecer el propio como guía. Estar rodeado de personas que nos inspiran, que nos sostienen en momentos de flaqueza y que nos recuerdan que no caminamos solos, potencia enormemente nuestra resiliencia, porque en la mirada de otro que ha superado su propio abismo, podemos encontrar la fuerza para cruzar el nuestro. La gratitud, por su parte, actúa como combustible silencioso de la fortaleza interior cuando somos capaces de reconocer lo bueno. Incluso en medio del caos, transformamos nuestra perspectiva. No se trata de negar la dificultad, sino de ampliar la mirada, ver no solo lo que falta, sino también lo que permanece, recordar incluso en los días más grises que seguimos aquí, que seguimos respirando, que seguimos eligiendo a pesar de todo. Y esa elección por sí sola ya es un acto de poder. Desarrollar la fortaleza interior es también una forma de redefinir el fracaso. En lugar de verlo como señal de debilidad, aprendemos a interpretarlo como parte natural del proceso. Caer no nos define. Lo que nos define es la disposición a volver a levantarnos. El error deja de ser un peso cuando lo convertimos en lección,
Y esa transformación del dolor en sabiduría, del miedo, en impulso de la duda, en determinación, es el corazón mismo del estoicismo aplicado. Con el tiempo, uno empieza a notar que lo que antes parecía insoportable ahora es manejable, que lo que antes paralizaba ahora apenas detiene el paso. Y ese cambio no ocurre por magia. Es el resultado de haber caminado una y otra vez hacia el centro del desafío. No para demostrar nada a los demás, sino para demostrarnos a nosotros mismos que somos más capaces de lo que creemos. Ser fuerte en el sentido estoico no es ocultar lo que sentimos, es sentirlo todo, pero no dejarnos arrastrar por ello. Es saber que el miedo vendrá, que la tristeza aparecerá, que la incertidumbre tocará la puerta y aún así seguir adelante. Porque hemos aprendido que la vida no se trata de evitar la tormenta, sino de saber navegar en ella. Esta fortaleza, cuando se cultiva con constancia, se convierte en un refugio, un espacio interno al que puedes volver cuando todo afuera se vuelve incierto. Un lugar donde sabes que pase lo que pase, puedes confiar en ti, porque has comprobado con hechos y no con teorías que puedes sostenerte incluso en la adversidad. En esta cuarta lección la invitación es clara. Deja de esperar que la vida sea más fácil y empieza a entrenarte para ser más fuerte. No como quien se endurece, sino como quien se eleva. Como quien ha entendido que cada reto es una oportunidad disfrazada y que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de huir del dolor y empezamos a escucharlo. Apóyate en quienes te rodean. Agradece cada paso, cada error, cada avance. Haz de la resiliencia un hábito, no una excepción, porque al final la fortaleza interior no es otra cosa que la suma de todas esas veces en las que elegiste seguir adelante, incluso cuando no sabías cómo. Y esa elección constante y silenciosa es la que te convierte en alguien verdaderamente fuerte. Cultiva la humildad. Hay una cualidad silenciosa que, aunque rara vez hace ruido, tiene el poder de transformar nuestra manera de vivir, de aprender y de relacionarnos con los demás: la humildad. En una época donde parecer seguros es más importante que serlo, donde la apariencia muchas veces sustituye a la autenticidad, la humildad puede parecer una virtud anticuada, pero es en realidad uno de los pilares más sólidos sobre los que se construye la verdadera autoconfianza. Porque la confianza genuina no necesita imponerse, no busca dominar ni brillar constantemente. La verdadera confianza no es arrogante, es serena, no grita lo que vale. Lo demuestra en cada acción silenciosa, en cada gesto coherente, en cada acto sincero. Un ser verdaderamente confiado no necesita tener siempre la razón, ni ser el centro de todas las miradas. Está cómodo consigo mismo, y precisamente por eso no teme reconocer sus errores, aprender de otros o incluso cambiar de opinión. Epicteto, uno de los sabios más citados del estoicismo, nos dejó una advertencia que merece ser recordada. Si crees que ya lo sabes todo, no puedes aprender. Esta afirmación simple y directa encierra una verdad profunda. La arrogancia cierra puertas. Cierra la mente, cierra el corazón, y con ello cierra la posibilidad de crecer. En cambio, la humildad abre espacios, nos permite ser eternos, aprendices abiertos a nuevas ideas, a nuevas miradas, a nuevos caminos. Practicar la humildad implica ante todo cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Significa dejar de ver los errores como amenazas a nuestra valía personal y empezar a verlos como oportunidades de evolución. Cuando aceptamos que equivocarnos es parte del proceso humano, liberamos una enorme cantidad de energía que antes se perdía en la defensa constante del ego. Ya no sentimos la necesidad de justificar cada fallo, ni de aparentar que tenemos todas las respuestas. Nos permitimos, en cambio, ser honestos, y esa honestidad, aunque a veces duela, es el punto de partida de cualquier transformación real. Ser humildes también transforma nuestra manera de escuchar, porque escuchar con humildad no es simplemente esperar el turno para hablar, es prestar atención real,
es interesarse de verdad por lo que el otro tiene para decir, reconociendo que su experiencia, su historia, su perspectiva pueden aportarnos algo valioso. La humildad nos recuerda que cada persona que encontramos sabe algo que nosotros no, y en lugar de competir, nos invita a conectar. Este tipo de conexión basada en el respeto mutuo es el terreno fértil donde nacen las relaciones más profundas, porque la humildad elimina el juicio apresurado y deja espacio para la comprensión. Nos vuelve más compasivos, más empáticos, más humanos. Nos enseña a valorar no solo lo que otros hacen, sino también quiénes son. Nos permite ver más allá de las apariencias y acercarnos al otro con una mente menos crítica y un corazón más abierto. Una persona humilde también sabe dar mérito a los demás. No le cuesta reconocer los logros ajenos, ni le pican que sí que suele compartir el protagonismo. Entiende que valorar al otro no resta, sino que enriquece, que aplaudir a alguien más no debilita su propia luz, sino que contribuye a un ambiente de respeto y cooperación, donde todos pueden brillar. Esta generosidad que brota de un ego bien colocado, fortalece la confianza personal, porque nos libera de la necesidad de competir constantemente. Además, cultivar la humildad nos ayuda a mirar hacia adentro con mayor claridad, no desde la autocrítica destructiva, sino desde una evaluación sincera. Nos permite reflexionar sobre nuestras acciones sin caer en el autoengaño. Nos impulsa a preguntarnos, ¿qué podría haber hecho mejor? ¿En qué momento dejé que el orgullo tomara el control? ¿Cómo puedo actuar de forma más alineada con mis valores? Esta autoobservación honesta es el camino más directo hacia la mejora personal, porque no parte de la culpa, sino de la voluntad de crecer. La humildad también nos mantiene curiosos, y la curiosidad es el motor del aprendizaje. Una mente humilde no se cierra, no se endurece, no se estanca. Busca, explora, pregunta, duda, y en ese constante movimiento, en esa disposición a aprender de todo y de todos, se fortalece el espíritu. No hay mayor signo de sabiduría que reconocer lo mucho que aún nos queda por descubrir. En la práctica diaria, la humildad puede manifestarse de formas sencillas pero significativas: pedir disculpas cuando nos equivocamos, reconocer cuando alguien ha hecho algo mejor que nosotros, aceptar una crítica con apertura o simplemente tener el valor de decir «no sé», sin sentirnos menos por ello. Estos actos aparentemente pequeños tienen un impacto profundo en nuestro carácter. Nos recuerdan que no necesitamos tener siempre el control ni impresionar a nadie para ser dignos de respeto. La gratitud también juega un papel importante en el cultivo de la humildad. Agradecer de forma sincera nos pone en contacto con la realidad de que no todo lo que somos o logramos es mérito exclusivo nuestro, que hemos sido ayudados, inspirados, guiados por otros, que muchos de nuestros logros han sido posibles gracias a una cadena invisible de generosidad, apoyo y amor. Reconocer esto no nos disminuye, nos humaniza, y esa conciencia nos permite vivir con más presencia y conexión. Finalmente, la humildad nos ayuda a comprender que nuestra existencia, por valiosa que sea, no es el centro del universo. Nos recuerda que somos parte de algo más grande, que nuestras acciones tienen impacto en los demás, que nuestra actitud puede contribuir al bienestar colectivo o al caos. Esta conciencia nos hace más responsables, más cuidadosos, más respetuosos. Y ese respeto que nace primero hacia uno mismo y luego se extiende hacia los demás, es la base de una confianza profunda y duradera. En esta quinta lección, el mensaje estoico nos invita a dejar de lado la necesidad de parecer superiores y a enfocarnos en ser mejores, a soltar el deseo de tener siempre la razón y a abrirnos a la posibilidad de aprender, a reemplazar la arrogancia por curiosidad, la rigidez por apertura, la defensa constante por escucha genuina, porque en última instancia la humildad no es debilidad, es madurez, no es sumisión, es claridad, y no es negación del propio valor,
sino el reconocimiento sereno de que siempre hay más por descubrir. Vive según tus valores. Existen momentos en los que uno se siente dividido, como si una parte quisiera avanzar mientras otra titubea. A menudo esa confusión nace no de la falta de capacidades, sino de algo más sutil y profundo, la desconexión entre lo que creemos y lo que hacemos. Vivir en contradicción con nuestros valores, incluso sin darnos cuenta, va desgastando lentamente nuestra confianza. No hay tormenta exterior que nos sacuda tanto como el conflicto interno de actuar en contra de lo que sabemos que es correcto. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder personal no reside en lo que decimos ni siquiera en lo que pensamos, sino en lo que hacemos con lo que creemos. Saber lo que uno valora es útil, pero no basta. La transformación comienza cuando pasamos del pensamiento a la acción, cuando no solo hablamos de integridad, sino que decidimos actuar con integridad, cuando no solo admiramos la valentía, sino que elegimos responder con coraje, incluso cuando nos tiemblan las manos. Vivir según nuestros valores no es una tarea abstracta ni idealista. Es un ejercicio práctico que se manifiesta en las pequeñas decisiones cotidianas. Es decir, la verdad, aunque sea incómoda. Es cumplir lo que prometimos, aunque nadie nos vigile. Es tratar a los demás con amabilidad, incluso cuando no tenemos nada que ganar. Estos actos aparentemente simples son los ladrillos invisibles con los que construimos nuestra autoconfianza, porque cada vez que actuamos en coherencia con lo que creemos, nos estamos enviando un mensaje claro a nosotros mismos: soy alguien en quien puedo confiar. La honestidad, la valentía y la amabilidad son tres de los valores más universales, pero cada persona tiene su propio conjunto de principios que definen su brújula moral. Algunos priorizan la justicia, otros la libertad, la lealtad, la responsabilidad, la compasión. Lo importante no es tanto cuáles son tus valores, sino que los tengas definidos y que los vivas conscientemente. Sin esa claridad, es fácil dejarse arrastrar por las expectativas ajenas, por las emociones del momento o por la presión social. Con ella, en cambio, cada decisión tiene un ancla, y esa estabilidad interior es en sí misma una fuente de fortaleza. Epicteto decía que hablar de hacer lo correcto no es suficiente, que debemos hacerlo. Esa enseñanza sencilla encierra una verdad fundamental. La coherencia vale más que 1000 discursos. Podemos leer todos los libros del mundo sobre desarrollo personal, pero si no llevamos esas ideas al plano de nuestras acciones, se quedan flotando como meras aspiraciones. Solo cuando decidimos vivir según lo que predicamos, nuestras palabras adquieren peso, nuestras decisiones, dirección y nuestra vida propósito. Y si vivir con integridad no siempre es fácil. Habrá días en que hacerlo implique ir contra la corriente, decir no. Cuando todos dicen sí, quedarse en silencio, cuando se espera una reacción, o tomar un camino más lento, cuando el atajo parece más tentador. Pero en cada una de esas elecciones difíciles se fortalece algo dentro de nosotros, porque elegimos no por miedo ni por conveniencia, sino por convicción. Y esa convicción sostenida, aunque silenciosa, moldea una identidad firme, serena, confiable. El impacto de vivir según nuestros valores no solo se refleja en cómo nos sentimos con nosotros mismos, sino también en cómo nos perciben los demás. La coherencia inspira respeto, incluso en quienes no comparten nuestras ideas. La integridad genera confianza incluso cuando no estamos presentes. Y esa confianza externa es un reflejo de la seguridad interior que emana de saber que estamos siendo fieles a quienes somos. A menudo subestimamos el poder de una acción coherente. Pensamos que es solo un detalle, una elección menor. Pero la suma de esas elecciones define nuestro carácter. Una sola acción puede sembrar una semilla de confianza, que crece cada vez que elegimos el camino del valor, en lugar del temor, el del respeto, en lugar de la conveniencia, el de la verdad, en lugar de la comodidad. Y así, sin necesidad de alardes,
Vamos cultivando una vida que se sostiene con firmeza incluso en medio de la incertidumbre. Vivir según nuestros valores también nos protege del ruido del mundo. En un entorno donde tantas voces intentan decirnos cómo vivir, qué pensar o qué perseguir, tener claro lo que realmente valoramos nos da dirección. Nos permite distinguir lo importante de lo superficial, lo esencial de lo pasajero. No reaccionamos a todo. Respondemos solo a lo que resuena con nuestro interior, y esa capacidad de discernimiento es una forma elevada de libertad. Pero no se trata de vivir una vida perfecta sin errores ni contradicciones. Todos en algún momento nos alejamos de lo que creemos, tomamos decisiones apresuradas o actuamos por impulso. Lo importante es darnos cuenta, volver a conectar con nuestros principios y rectificar el rumbo. La autoconfianza no nace de la perfección, sino de la honestidad con uno mismo, de reconocer con humildad nuestras incoherencias y usarlas como oportunidades para crecer. Por eso establecer momentos de reflexión es clave. Preguntarnos regularmente, ¿estoy actuando de acuerdo con lo que valoro? ¿Este camino me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? ¿Esta decisión honra mis principios o solo busca aprobación externa? Estas preguntas, si se hacen con honestidad, nos devuelven al centro, nos ayudan a corregir desviaciones y a recuperar la conexión con lo que nos da sentido. En última instancia, vivir según nuestros valores no es una obligación moral, sino un acto de amor propio. Nos ayuda a construir una vida que se siente auténtica, donde cada paso tiene una razón, cada decisión, una raíz, y cada día, por difícil que sea, tiene un propósito. Cuando nuestras acciones reflejan nuestras creencias, sentimos paz interior. Cuando no lo hacen, sentimos una disonancia que nos incomoda, que nos desestabiliza. La solución no está en ajustar lo que creemos, sino en alinear lo que hacemos. Esta sexta lección nos recuerda que la autoconfianza no es un don reservado para unos pocos, sino una consecuencia natural de vivir con integridad. Que la seguridad más profunda no viene de la aprobación externa, sino de saber que cuando nadie te ve, tú sigues siendo tú, fiel, coherente e íntegro. Practica la gratitud diariamente. Hay una práctica silenciosa profundamente transformadora, que no requiere grandes rituales ni condiciones externas. Una práctica tan sencilla como poderosa que tiene la capacidad de modificar por completo la manera en que vemos la vida y nos relacionamos con los demás. Esa práctica es la gratitud, no como un gesto automático ni como una fórmula vacía, sino como una actitud consciente, una forma refinada de mirar el mundo que nos rodea, incluso en medio del caos. Practicar la gratitud diariamente es elegir una y otra vez cambiar el foco del déficit hacia el precio, y esa elección sostenida en el tiempo nos fortalece desde dentro. En muchas ocasiones nos acostumbramos a vivir desde la carencia, a notar lo que falta, lo que duele, lo que aún no hemos conseguido. Nos despertamos pensando en todo lo que debemos resolver y nos dormimos preocupados por lo que aún está pendiente. Este hábito de centrar la atención en lo que no está, en lo que falta, en lo que duele, genera una niebla mental que oscurece incluso los momentos más nobles de nuestra existencia. Pero la gratitud practicada con intención actúa como un faro que disipa esa oscuridad. Nos recuerda lo que lo que sí tenemos, lo que sí funciona, lo que permanece a pesar de todo. Marco Aurelio, uno de los grandes referentes del estoicismo, nos dejó una frase luminosa. Cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio tan precioso es estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. Esta invitación no es ingenua, es profundamente estoica, porque el estoicismo no niega las dificultades de la vida, más bien nos enseña a enfrentarlas con nobleza, y la gratitud, lejos de ser un escapismo emocional, se convierte en una herramienta de enfoque. Nos ayuda a ver que incluso en medio del dolor
podemos encontrar un motivo para seguir adelante. Ser agradecido no significa ignorar los problemas, sino aprender a no ser devorados por ellos. Es comprender que aun en medio de la incertidumbre hay algo que permanece: una taza de café caliente, el gesto amable de un desconocido, el sonido del viento, una conversación sincera. Esos pequeños momentos aparentemente banales pueden convertirse en anclas de serenidad si aprendemos a valorarlos, y ese cambio de percepción transforma nuestra relación con la vida. Donde antes veíamos rutina, ahora descubrimos milagros cotidianos. Practicar la gratitud también implica mirar a los demás con otros ojos. En lugar de enfocarnos en lo que no hicieron, en lo que nos deben, en lo que esperamos de ellos, comenzamos a notar lo que sí han ofrecido. Reconocemos los esfuerzos silenciosos, los gestos invisibles, la presencia discreta que tantas veces damos por sentada. Decir gracias con sinceridad no solo fortalece nuestras relaciones, sino que nos conecta con una dimensión más profunda del respeto. Agradecer a otros y expresar ese agradecimiento con palabras, con gestos, con tiempo, es una forma sutil de decir: te veo, valoro lo que eres, lo que haces importa. La gratitud además no se limita a los momentos agradables. También puede y debe extenderse a los desafíos, porque es precisamente en los momentos difíciles donde nuestra capacidad de apreciar se pone a prueba. Agradecer las dificultades no significa disfrutar del sufrimiento, sino reconocer que en cada obstáculo hay una semilla de crecimiento, que cada pérdida puede revelarnos algo que antes no veíamos, que cada error puede enseñarnos una lección que de otro modo no habríamos aprendido. Esta forma madura de gratitud profunda, amplia e inclusiva, nos da fuerza, nos permite vivir con mayor entereza, incluso en medio de la incertidumbre. Incorporar la gratitud en nuestra vida diaria no requiere grandes discursos. A veces basta con pausar unos segundos cada mañana y nombrar 3 cosas por las que estamos agradecidos, o cerrar el día recordando un instante que nos haya hecho sonreír. Puede ser escribir una nota, enviar un mensaje de agradecimiento, o simplemente detenerse un momento a contemplar el cielo y decir internamente: gracias por esto. Son actos simples pero profundamente significativos, porque cada vez que los repetimos, entrenamos nuestra mente a buscar lo bueno incluso en los días grises. Y esta práctica diaria, casi imperceptible, va tejiendo una red interna de fortaleza emocional. Comenzamos a sentirnos más estables, menos reactivos, más conectados. La mente, al enfocarse en lo que aprecia, se vuelve menos susceptible al desánimo. El corazón, al sentirse nutrido por la gratitud, se vuelve más generoso. Y nuestras relaciones, al estar alimentadas por el reconocimiento sincero, se vuelven más profundas, más sólidas, más auténticas. La gratitud también tiene una dimensión introspectiva. Es agradecerse a uno mismo, reconocer los propios esfuerzos, la resiliencia cultivada, los pasos dados con dificultad pero con fe. A veces nos exigimos tanto que olvidamos reconocer lo lejos que hemos llegado. Pausar para agradecer nuestra propia evolución, por lenta o imperfecta que sea, es un acto de reconciliación interior. Es decirnos a nosotros mismos: te veo, estás creciendo, estás haciendo lo mejor que puedes. En la práctica estoica, todo lo que fortalece la mente y el carácter es considerado valioso, y la gratitud lo hace en silencio, sin necesidad de alardes. Nos protege del cinismo, nos aleja del resentimiento, nos acerca a una vida más plena, porque cuando somos capaces de ver lo que hay, en lugar de obsesionarnos con lo que falta, vivimos con mayor presencia, con mayor paz, con una confianza más profunda en que, a pesar de todo, la vida aún tiene mucho que ofrecer. Esta séptima lección nos recuerda que no se trata de esperar un gran acontecimiento para sentir gratitud. La práctica comienza en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, y como todo lo que se cultiva con constancia, termina transformando todo lo demás, porque una mente entrenada en la gratitud
es una mente más clara. Un corazón agradecido es un corazón más fuerte, y una vida vivida desde el aprecio es una vida más luminosa. Abraza el aprendizaje y la curiosidad. En el corazón del pensamiento estoico late una verdad que atraviesa los siglos. El aprendizaje no termina cuando dejamos la escuela, ni se agota al alcanzar cierta edad. Aprender es una forma de vivir, es una actitud frente al mundo, una disposición permanente a observar, a cuestionar, a descubrir. Y no se trata únicamente del aprendizaje académico, sino del que ocurre en cada gesto, en cada conversación, en cada silencio. Aprender en su forma más profunda es abrirse humildemente a la vida. Epicteto lo expresó con una claridad que aún resuena hoy. Solo los educados son libres. Con esta afirmación no se refería al conocimiento técnico o al cúmulo de datos, sino al tipo de educación que nos libera del autoengaño, del miedo, de la rigidez mental. Ser educado en el sentido estoico es ser consciente, es tener la capacidad de examinar nuestras propias ideas, de ver con claridad nuestras emociones, de comprender las motivaciones que nos mueven. Esta educación interior nos permite vivir con más autenticidad y por ende con más confianza. Abrazar el aprendizaje significa mirar dentro de uno mismo con honestidad. Preguntarse no solo qué se sabe, sino también qué no se ha comprendido aún. Es reconocer que siempre hay capas más profundas por explorar en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestros miedos. El conocimiento de uno mismo es una fuente inagotable de sabiduría, porque cuanto más nos entendemos, menos nos dejamos arrastrar por impulsos ciegos o reacciones automáticas. La curiosidad aplicada hacia el interior nos enseña a convivir mejor con nosotros mismos, a modular nuestras respuestas, a actuar desde la reflexión y no desde el impulso. Pero el aprendizaje no ocurre solo dentro de nosotros. También está fuera en el mundo que nos rodea. Vivimos en una realidad cambiante, compleja, llena de matices. Quien decide aprender constantemente se vuelve más flexible, más adaptable, más capaz de responder ante lo inesperado. En lugar de resistirse al cambio, lo observa, lo estudia, lo integra. Esta actitud abierta, curiosa, transforma la incertidumbre en una oportunidad y el error en una lección. Así, el aprendizaje continuo no solo amplía nuestro conocimiento, sino que fortalece nuestra confianza, porque nos enseña que podemos enfrentar lo nuevo sin perder el equilibrio. Ser curioso es ante todo ser humilde. Es aceptar que no tenemos todas las respuestas y que cada persona, cada cultura, cada experiencia distinta puede mostrarnos algo que no habíamos considerado. Una mente curiosa no juzga de inmediato, escucha, observa, pregunta, y al hacerlo se expande. No hay amenaza en lo diferente, sino una oportunidad de crecimiento. Este tipo de apertura mental no solo enriquece nuestra visión del mundo, sino que también cultiva una seguridad más profunda, la que nace de saber que uno puede aprender, desaprender y reaprender sin perder su esencia. En la vida cotidiana, abrazar el aprendizaje puede tomar muchas formas. Puede ser leer un libro nuevo, pero también escuchar activamente a alguien con una perspectiva opuesta. Puede ser cuestionar una vieja creencia o animarse a hacer algo por primera vez. Aprender es permitirse fallar y ver en el fallo una fuente de información. Es dejar de temer al error y comenzar a verlo como un paso necesario hacia una comprensión más completa. Quien aprende crece, quien crece se fortalece. Y es precisamente esa fortaleza construida desde el aprendizaje la que sostiene nuestra confianza, porque no se trata de sentir que lo sabemos todo, sino de saber que podemos adquirir lo que necesitamos. Esa certeza interna nos acompaña incluso en los momentos inciertos. Nos permite decir con serenidad: no sé esto todavía, pero puedo descubrirlo. Esta es una forma madura de seguridad que no depende del control absoluto, sino de la flexibilidad ante lo desconocido. El aprendizaje constante también tiene un efecto profundo en nuestras relaciones. Nos vuelve más empáticos, porque al comprender que todos estamos en procesos distintos,
que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender, dejamos de juzgar con rapidez. Nos acercamos al otro con respeto, con interés genuino, con una escucha más atenta. Esta forma de relacionarnos basada en la curiosidad y no en la superioridad crea vínculos más auténticos y más duraderos. En muchos sentidos, la curiosidad es la energía vital del espíritu. Cuando dejamos de hacernos preguntas, dejamos de crecer. Cuando asumimos que ya lo sabemos todo, nos volvemos rígidos, predecibles, distantes. Pero cuando mantenemos viva la chispa de la curiosidad, aunque el mundo nos canse, aunque la rutina nos abrume, estamos apostando por una vida plena. Una vida donde cada día puede traer una nueva enseñanza, una nueva comprensión, una nueva forma de ver lo que creíamos conocer. Es importante recordar que aprender también es soltar. Soltar certezas antiguas, ideas heredadas, prejuicios que ya no sirven. No todo aprendizaje consiste en sumar. A veces aprender es quitar capas, deshacer estructuras internas que nos limitaban, liberar espacio para que algo nuevo florezca. Esta forma de aprender profunda y transformadora nos exige coraje, pero también nos recompensa con una ligereza que no tiene precio. En esta octava lección, el mensaje estoico es una invitación a cultivar la mente con la misma constancia con la que cultivamos el cuerpo o nuestras relaciones, a no dejar que la comodidad apague el deseo de saber más, a comprender que aprender no es un lujo sino una necesidad. Porque solo quien se permite explorar, cuestionar, descubrir y renovarse puede vivir con plena libertad. Y así llegamos a una verdad serena. La curiosidad no solo expande nuestro conocimiento, sino que eleva nuestra confianza. Nos recuerda que siempre podemos crecer, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la mente cuando se mantiene despierta es uno de los recursos más poderosos que poseemos. Una mente activa, curiosa y dispuesta es una mente libre. Y en esa libertad encontramos una fuerza interior que no se tambalea frente al cambio, sino que lo abraza como parte natural del camino. El viaje hacia la confianza interior. Hemos recorrido juntos un camino profundo, silencioso y poderoso, el camino hacia la autoconfianza estoica. No a través de fórmulas mágicas ni promesas vacías, sino mediante el compromiso diario con uno mismo. Has aprendido a conocerte, a aceptar tus límites, a enfocar tu atención en lo que importa, a desarrollar tu fortaleza interior, a cultivar la humildad, a vivir según tus valores, a practicar la gratitud y a mantener viva la curiosidad. Cada lección no es un punto final, sino una semilla que solo germina cuando se practica con constancia, verdad. Y si estás leyendo estas líneas, es porque has llegado hasta el final. Eso no es menor. En una era de prisas, distracciones y atajos, detenerse a reflexionar, escuchar y mirar hacia adentro, es un acto de coraje. Gracias por confiar tu tiempo, tu atención y quizá una parte de tu historia personal a este espacio. Gracias por abrirte a estas ideas que no buscan imponerse sino acompañarte. Este contenido no tiene sentido sin ti, sin tu presencia y sin tu disposición a crecer. Recuerda cada paso que das hacia tu interior. Fortalece el suelo sobre el que caminas en el mundo. La confianza real no se construye con apariencias, sino con coherencia. No necesitas parecer fuerte, necesitas ser fiel a ti mismo. No tienes que saberlo todo. Basta con estar dispuesto a aprender. No estás obligado a tener todas las respuestas. Basta con seguir haciéndote las preguntas correctas. Si este mensaje ha resonado contigo, si alguna de estas lecciones ha tocado una parte de tu vida, te invito a seguir caminando juntos. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y si lo sientes, deja tu comentario. Me encantaría saber cuál de estas enseñanzas te ha impactado más o cómo piensas aplicarla en tu vida diaria. Y si crees que este contenido puede ayudar a alguien más, compártelo. A veces una idea compartida en el momento justo puede ser el inicio de una transformación profunda. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir crecer.
Recuerda todo lo que necesitas para empezar. Ya vive dentro de ti. Que tu camino sea firme, sereno y fiel a lo que realmente eres. Hasta la próxima lección.